Ahí Volvemos. está, estamos en directo. Bien, entonces, regresamos. Para quienes están empezando a mirar nuevamente, les pedimos disculpas por algunos problemas técnicos que estamos teniendo con la transmisión. A nuestra invitada también. Eh, María Cristina Galeto, Pichi, para quienes la conocemos desde hace mucho tiempo. Y como decíamos hace un rato, compartimos espacios, recorridos, militancias y preocupaciones, y en esas preocupaciones nos han encontrado en distintos lugares. Uno de ellos es la preocupación a raíz de la intervención con personas con discapacidad. Y en este contexto de pandemia, donde la virtualidad se convirtió en un vehículo para comunicarnos y estar cerca, creímos que era el lugar para también conversar, y la invitamos y muy amablemente accedió a darnos un pantallazo y un acompañamiento desde la mirada acerca de las personas con discapacidad. Así que bienvenida nuevamente, Pichi. Y habíamos estado, digo, porque vamos a volver a tratar el tema, pero veníamos charlando acerca de cómo esta situación de excepción, a la que nosotros nos parece interesante llamarla de esa manera, porque ha creado un nuevo orden, aunque sea temporal, una nueva forma de relacionarnos, un nuevo modo de circular, hasta de producirnos. Una de las tendencias que uno observa con mayor claridad es la exacerbación de la manera potenciada que se nos mostró ante los ojos de todas y todos el escenario de desigualdad que nuestra sociedad trae. Y en el marco de las personas con discapacidad, esa desigualdad ya era pre-pandemia, ya estaba vigente pre-pandemia, y hoy creemos que corre la misma suerte, lamentablemente. Así que en ese contexto decíamos, por un lado, esto, digamos, si compartías esta mirada de la desigualdad, y por el otro lado, que nos pudieras plantear algún acercamiento, aunque sea de modo conceptual o mínimamente conceptual, acerca de cómo mirar a las personas con discapacidad en estos contextos. Bueno, buenas tardes nuevamente. Gracias por el espacio, tal cual lo que veníamos hablando hace rato antes que se cortara la transmisión, era justamente cómo ha ido modificando a través de esta nueva normalidad, si se quiere, la pandemia y todos, digamos, los cambios que ha habido en nuestra cotidianidad y, bueno, cómo ha ido afectando esto mismo hacia las personas con discapacidad. Que hace rato mencionamos y que me parece que es importante, digamos, volver a mencionar por las dudas de que no lo hayan escuchado, que la verdad que la pandemia, esto como vos decías, digamos, ha develado la desigualdad social, desenmascaró, por decirlo de alguna manera, el porcentaje de precariedad y de trabajo informal que muchos y muchas de mujeres y hombres de nuestra nación, digamos, lamentablemente atraviesan, y que dentro de esa franja, lamentablemente también hay personas en situación de discapacidad, porque como recién decíamos también esto, que hay normativas, hay un cupo laboral que plantea, digamos, que el 4% por lo menos debiera estar inserto en estos espacios, ya sea gubernamentales a nivel de áreas nacionales, pero también provincial y municipal, y nada de eso ocurre. Entonces, bueno, ¿cuáles son las estrategias con las que, bueno, acceden, por decirlo así? Tenemos las pensiones no contributivas, que todos sabemos y todas sabemos que, bueno, están por debajo incluso de una jubilación mínima. Aparece otra estrategia que son los llamados talleres protegidos de producción, que la verdad también los ingresos no son muy significativos para lo que es la reproducción cotidiana de la existencia, y decíamos también recién que más allá de la pérdida de esos ingresos también es la pérdida de esos espacios de contención social y alimentaria.
Y como vos bien decías, Ariel, la verdad que esto es pre-pandemia, ¿sí? Es como ahora sacamos el velo, ahora estamos viendo esta situación, y esto tiene que ver porque justamente históricamente han sido cuerpos, a ver, en términos de Foucault, Foucault habla de cuerpos capitalistas y cuerpos médicos, ¿sí? Cuerpos productivos y cuerpos no productivos, cuerpos aptos para el trabajo y cuerpos que no son aptos. Y la ciencia médica es la que se ha encargado, digamos, de construir un ideario de cuerpo, ¿sí? Aquel cuerpo que se aleja de las condiciones de salud, de que presentan ciertos síntomas, es un cuerpo objeto a rehabilitar. Es un cuerpo objeto para normalizar, ¿sí? Entonces, bueno, es así como se ha ido segregando este grupo social. A pesar que hoy en día, digamos, como el modelo vigente o el paradigma vigente es el modelo social de la discapacidad. ¿Qué significa esto? Y esto en términos también, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad define que la discapacidad en sí misma es un concepto en evolución, ¿sí? Que es producto de esa interacción de la persona con deficiencia y con esas barreras, ya sea actitudinales y propias del entorno, que evitan la plena y efectiva participación social de las personas, ¿sí? Y llegar a esto, a decir que la discapacidad es un concepto en evolución, es también reconocer que es un concepto social y es un concepto político, ¿no? Que está cargado de disputas en términos de Bourdieu, de disputas de campos de saber, de tensiones y también de procesos dinámicos de inclusión y exclusión, ¿sí? Porque esto lamentablemente va de la mano. Y hoy en día la discapacidad nos interpela y nos obliga, digamos, nos pone como cierta tensión en el momento de ver, en el momento de actuar frente a ella, en el momento también de habitar o permitir habitar los espacios o no. Y esto presupone que, bueno, hay que hacer como una modificación en las estrategias, rupturas con esos supuestos, desnaturalizar conceptos, teorías, y hasta incluso desnaturalizar el propio cuerpo, ¿sí? Por eso se dice que es una construcción social histórica, digamos, el concepto de discapacidad, ¿sí? Y es más, yo invito a que miremos, hagamos una revisión de las distintas nominaciones respecto a la discapacidad a lo largo del tiempo, y hemos partido del minusválido, del lisiado, a pasar por capacidades diferentes, a pasar por necesidades especiales, discapacitado, y hoy por hoy hablamos de personas con discapacidad, o personas en situación de discapacidad, o diversidad funcional. Entonces, como decíamos recién, las personas con discapacidad ha sido un colectivo que ha sido como fuertemente segregado por el carácter también estigmatizante que ha circulado alrededor de él, esto en términos de Goffman, y porque ha habido una distancia en la socialización, ha habido una distancia en las rutinas, en los ámbitos de frecuencia, sí, bien digo, de la misma frecuencia de estas personas, donde es ahí donde se ha cristalizado, por decirlo también de alguna manera, esa mirada como tomar como objeto de cuidado o tomar como objeto de asistencia. Es ahí donde se ha presentado esa voz. Y si uno ahonda en las representaciones sociales, bueno, ahí vamos a ver los distintos estereotipos y características que responden más a un modelo paternalista, ¿sí? A ver, históricamente y desde los orígenes, en el momento que se estudia esto de la discapacidad, aparecía el modelo de prescindencia, que la verdad que poco se conoce y mejor que no se conozca, porque la verdad ha sido un modelo ya superado y un modelo nefasto porque justamente se decía que la discapacidad no aportaba nada a la comunidad.
Y esto también sustentado por prácticas religiosas, ¿no? Y que refuerzan esos estereotipos, ¿no? Con esa carga valorativa. Tener, se decía, ¿no? El tener un discapacitado en tu hogar era un castigo divino o un regalo de Dios, ¿no? Bueno, esto no digo por suerte, sino que gracias a la militancia y a la lucha en cuanto a la reivindicación de derechos se ha podido revertir. Pero hasta hace un tiempo atrás era un tema tabú, donde las familias y algunos integrantes con discapacidad era tapado, ¿sí? ¿sí? Y esto también la antropología puede dar cuenta de esto, porque volviendo a esto que hablamos de los cuerpos, por allá en la época de Esparta, los espartanos, digamos, ¿cuál era la condición máxima del hombre, del macho? Era lograr esa condición de guerrero. Entonces, aquellos niños y niñas, básicamente niños, pero que tenían alguna malformación, eran arrojados, eran dados muerte, digamos. Hoy por hoy, que hay una práctica totalmente impensada en nuestros días, el infanticidio, bueno, en ese entonces sí se practicaba. ¿Por qué? Porque no era un cuerpo apto para. Estaba pensando, mientras decías eso, un segundo antes de que nombraras a Esparta, estaba Mm. pensando en aquello, ¿no? Digo, de los cuerpos, los cuerpos socialmente productivos y cómo ese protagonismo aparece velado o tutelado por ciertos sectores de la sociedad y en algunos casos del Estado que asumen como la representación. Digo, y en ese marco pensaba, y te lo consulto, no es raro que en las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, ninguna de ellas sea dirigida coordinada por personas con discapacidad. Bueno, primero hay que hacer un análisis respecto a estas orgas, ¿sí? A las organizaciones. Detrás de ello, y tiene que ver también este análisis bajo la luz del sistema capitalista, estamos frente a una industria mercantilizada, o sea, la discapacidad también forma parte de esta industria. Hay una mercantilización, digo, hay algunos sectores que conviene aún seguir sosteniendo sujetos y sujetas en términos de pasividad, ¿sí? Yo no quiero susceptibilidades, pero sí es importante analizar esto, porque así como decimos en la pandemia, han sido afectadas las personas con discapacidad, por ejemplo, aquellas que viven solas y que necesitan de un asistente personal para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con su vida cotidiana, pero hay obras sociales que han interferido y han evitado esa prestación fundada por el tema del aislamiento. Bien, ahí se presentan dos luchas. La lucha de la persona con discapacidad que necesita su sistema de apoyo para poder seguir con su vida cotidiana, y por el otro lado el prestador, que es otra lucha, ¿sí? Que son distintas. Entonces, me parece que hay que ser, digamos, cuidadoso al momento digamos, de plantear estas cuestiones que está haciendo la pandemia y no perder el foco, digamos, que no es lo mismo, ¿sí? Y volviendo a esto que vos consultas, y sí, digamos, es necesario que la sociedad y que el Estado pueda, digamos, con políticas impulsoras, digamos, con políticas realmente con una mirada inclusiva, que las personas con discapacidad estén al frente de cualquier organización, que pueda ejercer plenamente el derecho como cualquier otra persona, ¿sí? Pero para eso falta todavía un recorrido. Y sin ir más lejos, en el interior del colectivo feminista, ¿sí? También es necesario desafiarse eso, porque también en el interior, digamos, de ese colectivo no están siendo visibles las mujeres con discapacidad. Todavía falta discusión y todavía falta habilitar la voz, ¿sí?
Porque de pronto tenemos mujeres en situación de discapacidad que están formando sus grupos justamente para hacer ciertas luchas, reivindicar sus propios derechos, y dentro también de ese subgrupo hay un montón de formas de discriminación o de discriminaciones múltiples que sufren, ¿sí? Entonces, a no caer también en esa lucha homogeneizante, por decirlo de alguna manera. Pensaba también cuando vos decías que he escuchado en los últimos tiempos, sobre todo en análisis sobre el contexto de pandemia, no, no me quiero adelantar, pero digo, en esa especie de análisis de la post, ¿no? De qué pasará después de esto. Y muchas de esas expresiones de algunos intelectuales y de algunas elaboraciones analíticas para poder pensar este contexto, hablan de un desafío de reconstruir un nuevo contrato social, ¿no? Sí, digamos, y un poco la lucha también de lo que venimos militando en materia de discapacidad es que los servicios de apoyos sean por parte del Estado, ¿sí? Un poco esto teniendo en cuenta del contrato. Volviendo al ejemplo de recién, donde se vieran como por ahí privados de esos sistemas de apoyo, nosotros, la verdad que los argentinos, las argentinas somos bastante solidarios y aparecen esos lazos de solidaridad, pero no hay así una respuesta de manera institucional. Entonces, un poco lo que se reclama es que esos servicios vengan por parte del Estado, que haya respuestas institucionales, ¿sí? Los usuarios y usuarias de salud mental, hoy en día, esto también afecta porque hay un recorte en términos de apoyos comunitarios y terapéuticos, ¿sí? De hecho, ha habido situaciones digamos, de internación en esta época y más aún de desatención ambulatoria, ¿sí? Y la pandemia, digamos, o mejor dicho, el confinamiento o el aislamiento no significa que hay personas de los servicios, al contrario, hay que utilizarlo. Pero bueno, la medida que tengamos un Estado girando esto, porque también si uno observa cuáles han sido los materiales preparados para comunicar cómo cuidarnos frente a esta nueva situación, y lo vemos en las redes sociales de las agencias oficiales, y esto es a nivel local, provincial y municipal, y vemos que hay spots, pero de pronto tenés imágenes que no van acompañadas de narraciones auditivas, como para que pueda acceder a personas con discapacidad visual, o que esté acompañada de subtítulos o con intérpretes de señas, para que pueda acceder una persona con discapacidad auditiva. Para que la inclusión sea Sí. efectiva, sea concreta, ¿no? Exacto. Y recién el día 78 en nuestro municipio, bueno, se dieron cuenta que había una población importante de personas con discapacidad auditiva y que ahora se ha incorporado intérpretes de lenguaje de señas. Y yo leía sobre todo esto bueno, cómo era recibir esa información por parte de la ciudadanía, y yo veía los aplausos, las felicitaciones por la iniciativa, y en realidad esto es una obligación que tiene que tener el Estado. A nivel nacional, a partir de la misma presión que estamos haciendo de las organizaciones, porque también estas son las estrategias, ¿no? Como las personas con discapacidad, conjuntamente con organizaciones a nivel federal, nos consolidamos, nos organizamos y bueno, tratamos de generar ciertas presiones, pero en realidad en términos de mejora, siempre en términos de mejora y de visibilización. Volviendo un poco también a esto de cómo ha ido evolucionando la mirada de la discapacidad, Bachelard dice que hay un tránsito, ¿no?, entre el fenómeno y el concepto, entre el hecho real y el hecho científico. Bueno, bien.
Para eso hay que hacer rupturas desde el sentido común, desde ese conocimiento inmediato de la discapacidad y sobre todo de poder crear como condiciones de nuevas comprensiones, ¿sí? Para que haya realmente abordajes que estén fundados y que sean respetuosos. Yo me pregunto ¿cuántos de los abordajes se contempla el reconocimiento de la capacidad jurídica? ¿Sí? Perdón, yo lo escuché medio cortado. ¿Lo podés repetir a la pregunta? Digo, por las dudas que se haya De los escuchado. abordajes hoy en Sí. día son tenidos en cuenta o tienen en cuenta o reconoce la capacidad jurídica, ¿sí? De las personas con discapacidad. La capacidad jurídica, cuando uno habla, va de la mano con el sistema de apoyo, ¿sí? Para que, digamos, las personas puedan acceder en el mismo plano de igualdad que el resto. Y esto, focalizando a mujeres en situación de discapacidad, no hace falta que se le prive de un derecho. Lo que hace falta es que se le pueda aportar los apoyos necesarios para que esté en el mismo plano de igualdad que el resto de las mujeres. Lo que pasa que nuestra sociedad, a ver, está pensada, y esto también en términos patriarcales, está pensada para un tipo de persona, que por lo general es hombre y sin discapacidad. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo hacemos ese quiebre? Y la convención viene a traer justamente lo que es la accesibilidad universal, ¿sí? Que sea accesible para que quieran, participen, que son las condiciones ineludibles, digamos, para el ejercicio de los derechos, estén presentes. Por eso se dice que hay como dos estrategias. Una, el diseño universal, que es desde el momento de cuando uno proyecta, esté pensado los orígenes, los entornos, los instrumentos, los dispositivos, las herramientas, los bienes, que sea, digamos, para el conjunto de la sociedad. Ese es el término ideal. Yo ahí te quiero traer, Sí, no, te quiero traer un poquito más atrás. Ya lo dijiste, pero que me gustaría, que me parece y sería necesario como reforzarlo. Porque cuando hablamos de él pusiste mucho énfasis en el rol del Estado, ¿no? Pero a veces ahí me gustaría complejizar un poco más ese planteo, ¿no? Es decir, ¿qué Estado y de qué manera? Porque uno observa, digamos, con algunas virtudes y defectos, roles estatales, ¿no es cierto? De reconocimiento de derechos, algunas políticas públicas y sociales que tiendan a favorecer procesos de regulación de regulación de la desigualdad, porque no terminan siendo, digamos, del todo, del todo igualitarias los planteos. Ahora la cuestión es, ¿alcanza solo con eso o tenemos que pensar un paso más adelante que viene de la mano de lo que nosotros solemos plantear como la atención de la cuestión social, ¿no? Y que esa cuestión social suele ser atendida fragmentariamente, es decir, para la organización estatal o para la organización de la política pública se fragmenta. Entonces, lo que tiene que ver con cuestiones de salud se resuelve por este lado, lo de educación por este lado, lo de trabajo por el otro, lo de vivienda. ¿Esa organización estatal nos está sirviendo a esta altura o le tenemos que pedir algo más? y si estamos organizados, estamos hablando organizar un conversatorio con un eje como este, es porque claramente ese modo de Estado nos está sirviendo. Hay enfoques sumamente interesantes y referentes en términos de discriminación de género, en términos de discriminación de discapacidad, pero esto justamente, como decir, no hay una transversalidad, no están articulados, entonces ahí lo ves en el momento de las intervenciones, lo es en lenguajes que no son integrales, y
vemos que hay políticas totalmente fraccionadas, ¿sí? Y esto pasa también con, así como está fuertemente el tema de la interseccionalidad. Esto también lo tenemos que pensar, ¿sí? Romper con ese modelo hegemónico con respecto a la... ¿Sí? Creo que es necesario que nuestro Estado reconozca las distintas y diversas experiencias de ser mujer como producto de la clase, la misma discapacidad, ¿sí? La interseccionalidad permite eso, concebir que hay múltiples identidades. Y si reconocemos eso, también vamos a ver, y esto también desde una perspectiva Foucaultiana, el poder opera de distintas maneras, ¿sí? sobre ella. Entonces, yo creo que es necesario deconstruir miradas parcializadas, ¿sí? Creo que es importante que un Estado fuerte, presente y un Estado inclusivo, y va a ser en la medida que se reconozca estas diversidades. Nosotres, hay un montón de profesionales del ámbito del tema de educación sexual integral, ¿no? Y mientras pensaba que preguntarte en este encuentro, observo con cierta debilidad en los lineamientos de los contenidos de ESI, y eso, digamos, aparece por un lado con una excesiva vinculación de la educación sexual integral en la genitalidad, en lo biológico, en lo sexual, específicamente, y poco lo que se explicita y se observa sobre la diversidad, no solo en términos de disidencia sexual. Digo, ¿te parece lo mismo? Digamos, ¿estás viendo ahí como algún problema? Después quiero entrar en el tema de las sexualidades en el ámbito de las personas con discapacidad. Pero en principio, ¿te parece que hay como cierta debilidad en pensar la ESI solo a veces apegada a cuestiones que tienen que ver con la sexualidad? Sí, parto totalmente, por más que con el tema de la ESI, lamentablemente hay contextos en donde esto parece ser que no se habla. Y parece ser que las personas con discapacidad este tema menos, porque genera así como, uy, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo lo tratamos? ¿Sí? Y falta más desarrollo de materiales. Hay materiales interesantes digamos, que se han desarrollado, pero como vías alternativas y no por las fuentes oficiales. Y eso tiene que ver justamente porque no hay una mirada integral, ¿sí? Y un poco también metiéndonos un poquito en el tema de la sexualidad, porque esto también, digamos, está ligado a lo que vos estás preguntando. Desde el modelo médico, desde el modelo rehabilitador, desde el paradigma al estamos, pero que sin embargo seguimos, digamos, con ese modelo rehabilitador, difíciles de erradicar, y son muy difíciles de erradicar, sobre todo en el campo de la salud. Y esto, Ariel, vos que estás en ese campo, lo debes palpar también diariamente. Hay un fuerte control social acerca de sus cuerpos.
cómo esos cuerpos actúan, ¿sí? ¿Sí? Claramente, la discapacidad es un concepto que es propio, digamos, que es producto de una construcción social, los cuerpos también son productos de una construcción social. ¿Sí? Judith Butler habla de la performatividad de los cuerpos y justamente plantea cuando las prácticas son reiteradas y pueden referenciar discursos que determinan qué cuerpos importan y qué cuerpos no importan, qué cuerpos hablan y qué cuerpos no hablan, ¿sí? Y los cuerpos discapacitados, entre comillas, esto de discapacitados, ojo, están ahí para tensionar a la misma norma, ¿sí? Pero bueno, todavía estamos transitando, porque no se ha podido como desterrar en absoluto, sí, digamos, hay mayores empeños y mayores esfuerzos y logros, pero todavía falta de poder desterrar lo que es la ideología de la normalidad. Y esa ideología de la normalidad, digamos, acá en la Argentina se ha hecho mucha vulneración de derechos, ¿sí? Y así como hablábamos recién de que los sistemas de apoyos, mujeres en situación de discapacidad, por el simple hecho de tener una discapacidad y por considerárselas incapaz, totalmente contrario a la capacidad jurídica, no les ha permitido el ejercicio del rol materno. Ni hablar, digamos, de las esterilizaciones que se dan de manera mansalva y hasta incluso con el aval de las propias familias. Entonces, hay mucho todavía por desconstruir y por trabajar, y sobre todo para desterrar esos mitos y miedos, ¿sí? que las mismas familias, esto no es para juzgar a las familias, pero sí es importante que las familias tengan, digamos, conocimiento de esto y que tengan las herramientas justamente para evacuar esos miedos. Y en esto, discúlpame, en esto, sí. El Poder Judicial, así como luchamos para que la ley Micaela esté presente en todas las áreas y en todos los poderes del Estado, bueno, el enfoque de discapacidad también tiene que estar presente en todas las áreas y en todos los poderes, porque el Poder Judicial ha sido cómplice en estas determinaciones. Tenemos la familia con una decisión. Tenemos también los sectores de salud, informes de colegas que también, digamos, se suman a esa, suena duro lo que voy a decir, pero es una realidad, a esa apropiación de vidas. Porque así como criticamos, decimos, a ver, bueno, el sistema patriarcal, claramente sabemos que el barrio hace una apropiación de los cuerpos, de los cuerpos, ¿sí? Bueno, también ese sistema patriarcal y capitalista produce que las mismas mujeres transversalizadas o atravesadas por ese modelo se apropian también de otros cuerpos y cuerpos. Suena duro, pero yo creo que es necesario llegar a la reflexión. Yo pensaba mientras vos decías esto, digo, esto de la sexualidad, por eso decía, ya me voy a meter en ese tema, pero vos bien lo arrancaste. Pensaba en por un lado, el planteo tutorial, ¿no? O tutelar, para ser más preciso. Y ese planteo tutelar tiene que ver con un pensamiento profundamente adultocéntrico, donde las personas con discapacidad, niños, niñas, y hasta en cierto modo la ancianidad, las adultos y adultos mayores, pierden la capacidad de decisión o de autonomía y las ejerce otras personas. Y en ese capacidad restringida se inhabilita la sexualidad pensada en los dos términos, ¿no? En un término como práctica, como ejercicio, como acción, y la sexualidad en términos de ese universo simbólico que implica la crianza, la socialización diferencial y etcétera. Entonces,
aparecen como permisos o no para que, por un lado, ejerzan la sexualidad y por el otro lado, piensen en una planificación familiar, reproductiva o no reproductiva, en esos términos. Digo, eh, ¿cómo hacemos para pensar interseccionalmente en un espacio que actúa fragmentariamente? Digo, ¿cómo hacemos para unir lo que separamos para poder atenderlo? Es que, así como decía recién, esos cuerpos discapacitados tensionan a la norma. La demanda está. Lo que pasa es que no se quiere escuchar o se quiere ver hacia otro lado. Yo repetí varias veces, el tema de la convención, y porque me parece que es uno de los instrumentos como más logrados y superados que tenemos hasta el momento. Lo cual nuestro país, digamos, adhirió a esta convención en el 2008 y tiene rango constitucional desde el 2014. Y lo digo esto porque se desconoce y porque en realidad la convención no viene a agregar derechos, viene a efectivizarlos. ¿Y cómo los efectivizar? A partir de esto que hablamos, de la accesibilidad, de los ajustes razonables, de los apoyos. Entonces, en la medida que podamos tener conocimiento de esto, podemos también habilitar las oportunidades. Y teniendo en cuenta esto, ¿no? Son las mismas mujeres que son las titulares de sus decisiones y de sus derechos, más que nada. Son titulares de derechos, ¿sí? Y por lo tanto, pueden decidir, esto, como vos bien decías, pueden decidir si quieren tener hijos o no quieren tener hijos, cuántos hijos tenerlo, en qué plazo, y decidir si quieren o no someterse a una práctica quirúrgica anticonceptiva. Que Y también correrse también de lo heterocentrado, ¿no? Esto de la heterosexualidad como norma y el mandato de la maternidad y etcétera. totalmente. Yo esto de las prácticas quirúrgicas, yo la verdad que no soy pro vida, pero sí, digamos, es importante que cualquier decisión sea tomada por personas con discapacidad. Por eso también aprovecho el espacio para traerlo en colación a esto, porque la verdad que cada vez escucho más el tema de, bueno, las ligadoras trompa, porque la verdad que poco se escucha de la vasectomía, digo, acá también hay una cuestión de género en la discapacidad, ¿no? Y la verdad que son decisiones que son tomadas por un tercero, son tomadas por la familia, son tomadas incluso por mismos efectores de la salud, y se vulnera el derecho, primero se vulnera el derecho a la salud de la persona, se vulnera el derecho reproductivo, se vulnera el derecho a la igualdad y el principio de la no discriminación, se vulnera el derecho a decidir. Uno, digamos, está trabajando en esto, uno escucha los miedos también que tienen las familias. Y muchas veces se escucha esto de que, bueno, por el miedo a que sufran un abuso sexual. Y también sé que va a sonar duro lo que digo, pero una esterilización no me garantiza que no sea sometida a un abuso sexual. Y si fuera sometida a un abuso sexual, bueno, se practicará lo que dice el Código Civil en el artículo 86. Absolutamente. Sé que suena duro. También hemos escuchado, digo hemos porque por lo general yo trabajo con el equipo de Conderecho, donde trabajamos mediante talleres con familias y también con jóvenes en situación de discapacidad. Y trabajamos sobre estos temas. Y circula el miedo y cómo va a ser si está embarazada. Pero eso va a ser una carga. ¿Cómo lo vamos a resolver? Entonces, la pregunta es, ¿para quién es la carga? Primero. Y segundo, bueno, a ver, tenemos que empezar a pedir y a intimar al Estado
a que se implementen los sistemas de apoyo, no privar los derechos, porque ese no es el objetivo. El colectivo de las personas con discapacidad, cuando vienen, digamos, trabajando y gestionando esto del modelo social, viene acompañando un movimiento que se llama de vida independiente, Grupo de Vida Independiente, que se gestó de manera simultánea en Inglaterra y en Estados Unidos. Y esto se replica a nivel mundial, porque vuelvo a insistir, este es como el paradigma más superador que tenemos. Pero ellos tienen un lema que es bien interesante, que es nada de nosotros y nosotras, sin nosotros y nosotras. Claro. Entonces, el Estado es llamar, es desarrollar una política pública. No hace falta que hagas un esfuerzo o un sobreesfuerzo para poder entender y comprender, porque podés generar políticas que no son justamente las que demanda este colectivo. Cuando nosotros pensamos... Ese colectivo para la formulación de políticas públicas. Sí, cuando Perdón. nosotros pensamos... Sí, dale, termina la idea, dale. No, porque volviendo a esto, en este escenario de pandemia, por más que los medios de comunicación no hablan mucho de la violencia de género, pero bueno, sabemos que la violencia está, que se da, y sabemos de los femicidios y cuántos femicidios, lamentablemente hay. Las mujeres con discapacidad también son víctimas de violencia, ¿sí? Y por ahí no se conoce mucho, porque justamente no llegan, digamos, a estos servicios, porque el paquete informativo no es accesible. Tenemos una línea nacional que es la 144. Durante mucho tiempo estuvimos pregonando para que fuera accesible, porque solamente era línea telefónica. Bien. Hasta hace un poco tiempo se habilitó la línea de WhatsApp y la línea el correo en línea. Bien. Esto pensándolo para las personas las mujeres con discapacidad auditiva. Pero nos encontramos que si esta mujer con discapacidad auditiva quiere hacer una videollamada, del otro lado no hay alguien que sepa el lenguaje de señas. Solamente es mediante la escritura. ¿Y cuánto han podido llegar a la alfabetización? Y no cuesta nada. Es llamar, habilitar los espacios de diálogo para que realmente sea una política integral. Yo decía recién, Pizzi, cuando nosotros pensábamos este conversatorio y decidimos llamarlo Sin Derechos No Hay Ni Una Menos, intentamos plantear básicamente esto que acabas de hacer referencia en la última parte, ¿no? Digo, si está el cuerpo normativo y las instituciones que debieran hacer que ese cuerpo normativo sea cumplido, y si no es cumplido están las otras instituciones que deben hacer que se cumpla, y todos los dispositivos institucionales estamos actuando fuera de la ley. Lamentablemente sí. Estamos cometiendo delitos. Y con esto que te digo de las prácticas quirúrgicas, claramente, ¿sí? Claramente, pero a ver, primero porque no hay actualización, ¿sí? Tenemos las normativas, los instrumentos, pero no hay una actualización, o sea que no hay una incorporación de eso. Por otro lado, tenemos una desarmonización de las leyes, ¿sí? ¿Desarmonización en qué sentido? Tenemos leyes a nivel provincial, por lo menos en la provincia de San Luis tenemos la ley todavía de capacidades diferentes, ya con la nominación ya te dice algo, ¿no? Está desarmonizada con la ley nacional, digamos, y con esta convención. Y con el paradigma. Con el paradigma. Y con la ley misma, porque la convención tiene ese paradigma, ¿sí? Y la convención es una ley nacional, porque tiene rango constitucional, está a la misma altura de cualquier ley nacional. ¿Está adherida ¿sí? la provincia a la ley? No.
Ujú. ¿no? Y necesitamos una armonización de la ley provincial y tenemos que también, y esto sí esto es a nivel federal, desde las organizaciones, y esto desde REDI, se está tratando de hacer una modificación en la ley 26.130, que es la ley esta de las anticoncepciones quirúrgicas, porque justamente en el artículo 2 y 3, pero básicamente en el 2 habla de que cualquier persona mayor, capaz, habla de persona capaz y habla de persona mayor de edad. Y ya el concepto de capaz es también, digamos, obsoleto, porque la convención en el artículo 12 habla de que cualquier persona con discapacidad tiene, digamos, la capacidad jurídica, Ujú. ¿sí? O sea, no necesita de que venga un tercero a hablar o que sea representado. Incluso tampoco un sistema de apoyo puede hablar por esa persona. Y por el otro lado, la modificación de esto de mayor de edad, porque de acuerdo al Código Civil, a partir de los 16 años un adolescente puede decidir acerca de su cuerpo, ¿no? Entonces, ahí también hay que hacer una modificación. Pero, digamos, en este caso es increíble, digamos, cómo se vulneran los derechos. Bien. Pichi, creo que ya estamos como llegando al final y me quedaban dos o tres cuestiones ahí a partir de lo que vos dijiste. Primero, como desafíos, no solamente. Suena raro decir post pandemia cuando hablamos de personas con discapacidad porque la situación ya era prevalente y las condiciones están como ya preexistentes a cualquier otra modificación de nuestra habitualidad. Pero digo, bueno, los desafíos siguen siendo estos. ¿Qué se te ocurre pensar, digamos, como una especie de agenda, si es que es posible pensarla, en esos términos? Eh, Digo, por lo menos desde tu lugar, después veremos si eso es compartido por el resto de los sectores, digo, pero con una idea de priorización, decir, bueno, para mí lo primero que habría que pensar sería esto. Para mí es importante hacer una revisión de nuestras prácticas profesionales y me parece que el mejor lugar acertado son los mismos colegios profesionales que se pueda, digamos, llevar la discusión interna de esto. Para que realmente también aportemos a ciertas intervenciones que sean de manera más integral. Por eso es importante la actualización, como lo decía hace rato. Así como pregonamos la ley Micaela, es importante la actualización desde el enfoque de discapacidades del modelo social para que todas las áreas estén, digamos, debidamente actualizadas. Yo creo que si seguimos con un abordaje irreflexivo, donde sigamos como actuando desde el sentido común o desde la buena voluntad, la verdad que poco estamos aportando para la ampliación de oportunidades. Al contrario, yo creo que es un gran obstáculo y una barrera que roza también con ese romanticismo de ver las cosas, de ver los hechos. Uh-huh. O sea, con un poco de organización, mecanismos de control, mecanismos de fiscalización de las prácticas. Suena re feo lo que estoy diciendo, pero estoy pensando cómo podemos favorecer procesos reflexivos, digo, no desde el punto de vista sancionatorio, sino más bien desde el punto de vista persuasivo, propositivo, me parece que es el término más adecuado. ¿Qué podemos pensar en términos de establecer control social, pero sin fines punitivos, sin fines sancionatorios, sino más bien
propositivos? Mirá, yo iría por ambos caminos, propositivos y también punitivos, porque el tiempo de una vida, digamos, ¿a dónde va? ¿Por dónde va? Una mala intervención, ¿quién repara eso? Y yo creo que es necesario ir de las dos vías. Sé que también suena duro, pero es porque tenemos una ley, Naciones Unidas. A ver, cuando nuestro país adhirió a la convención, hubo un compromiso, ¿sí? Y ese compromiso lo renueva cada 4 años, entregando los llamados informe país, en donde da cuenta Naciones Unidas qué políticas y cómo la está implementando. En nuestro país, Naciones Unidas le está diciendo desde el 2012, che, fíjate, tenés esta ley que está desarmonizada, como era la 2630, y hasta el día de hoy eso no se da. Entonces, las organizaciones, ¿qué hacemos? Elevamos lo que es un informe paralelo, que son los llamados informes sombra, en donde presentamos lamentablemente la cantidad de casuística en donde se da la vulneración de derechos, para que realmente nuestros estados se comprometan, porque si adhirieron, que no sea por una cuestión meramente ética, sino que realmente sea por la reivindicación y la garantía de los derechos. Bien. Yo no sé si Jime estaba ahí o Leticia querían hacer alguna pregunta. Yo la verdad es que da un gusto tan grande escucharte que por ahí es difícil de ir interrumpiéndote. Pero Sí, Ariel, yo no tenía algunas cuestiones que la Pichi fue desarrollando igualmente, que son cuestiones generales, pero lo mismo, Pichi siempre clara, concisa con el tema, la verdad es que muchísimas gracias porque es súper valioso, Pichi, tu aporte, la verdad que hace Se cortó. Se cortó. Tengo comentarios, Pichi, tengo felicitaciones por el desarrollo conceptual, gracias. por la necesidad de trabajo interdisciplinario, placer escucharte. Desde Corrientes nos han estado mirando. Tuvimos algunos problemas técnicos, terminé transmitiendo en vivo desde mi perfil con mi teléfono, pero no quería que se perdiera por las dudas, así que bueno. Gran parte de la conversación quedó, va a estar ahí alojada en el perfil por si hay algunas interesadas en mirarla. Agradecerte nuevamente la predisposición, creo que también una forma de un ítem en esa agenda sería que reproducir estos espacios para que podamos mirar, trabajar, repensar, revisar, reflexionar las intervenciones, no solamente desde el ámbito del trabajo social, sino interdisciplinariamente, claro. Así que desde ya agradecerte y bueno, ya nos va a encontrar seguramente la lucha y la militancia en algún lugar alzando la voz por los derechos para que no haya ni una menos y para que no haya más discriminación, no haya más desigualdad o por lo menos la podamos reducir. Así que un gusto enorme escucharte y charlar. Insisto, si las chicas quieren agregar algo más, si no es que estaríamos como terminando. Hola Pichi de nuevo, muchas gracias por tu aporte, nos ha enriquecido muchísimo tu mirada, especialmente, o por lo menos yo me quedé muy impactada con tu trabajo desde la interseccionalidad, incluyendo este concepto de las personas con discapacidad dentro de esta lógica, mirada desde los feminismos, obviamente, y mi pregunta sería,
¿Cómo ves, cómo analizás, si bien has estado charlando sobre eso en lo local, las acciones de desarrollo social en la ciudad de Villa Mercedes con respecto al trabajo con discapacidad? Yo sigo algo de las noticias y muchas veces me parece que las acciones quedan en el ámbito de hablar nada más y no se avanza en proyectos concretos y se trabaja siempre con las mismas organizaciones. Y veo que surgen cada vez más fundaciones, como la tuya, como de otras colegas que están trabajando muchísimo en materia de discapacidad, y no las veo incluidas. ¿Me podrías decir qué estaría pasando con eso? A ver, yo estimo que de acuerdo a la última convocatoria que hicieron, por los referentes que estuvieron presentes, son esas organizaciones, esas instituciones que de alguna manera tienen una vinculación directa con el municipio por depender mucho de su personal, digamos, es municipal. Yo presupongo que tiene que ver con eso. A mí me parece que sería interesante, sí, que se amplíe la convocatoria, porque realmente hay, como vos bien decías, hay muchas organizaciones que estamos trabajando también desde otra perspectiva, que podemos ampliar la mirada, porque justamente no estamos trabajando desde una práctica institucionalizadora, ¿sí? Donde nuestros espacios son más bien de que se tomen herramientas y se respalde y se dé una apoyatura ante una situación específica, y no, digamos, desde una institucionalización. Me parece que sería bueno que se amplíe la convocatoria para poder mirar y tener un diagnóstico más amplio también de cómo está la discapacidad a nivel de nuestra ciudad. Sí. No solamente tener, digamos, el conocimiento más inmediato que me puede aportar la organización donde tenemos alumnos y alumnas. Sí. ¿Participan ustedes y estas organizaciones, fuera de las ya mencionadas o por lo menos señaladas, del Consejo Municipal de Discapacidad? Bueno, ahora hay una nueva gestión, lo cual todavía no se ha activado el tema del Consejo de Discapacidad. Yo también presumo que prontamente lo van a estar gestionando, activándolo. Lo que respecta a la Fundación Despejarte, hace un año y un poco más, sí tomamos la decisión por esa gestión gubernamental de no estar, digamos, en ese consejo, porque la verdad que no veíamos acciones que fuesen de garantía o de mejora, por lo menos para las personas en situación de discapacidad, sino más bien como una cuestión más de crédito político, si se quiere. ¿Sí? La verdad que no veíamos que fuese productivo. Por eso fue una decisión nuestra, frente a esa situación donde dijimos no negociamos esto, y porque en ese entonces, en esa gestión, se hacían eventos que continuaban con la línea de la infantilización de la discapacidad. Y la verdad que no estamos de acuerdo. Bien. Yo creo que esto va a cambiar, o sea, apuesto a que esto cambie, porque bueno, es otra cuestión. Bien. Bueno, ¿algo más, chicas? No, solamente agradecerle a Pichi la hermosa predisposición y la paciencia, bueno, obviamente este evento no lo auspicia Mega Cable, porque nos ha hecho renegar un montón. Bien. La próxima vez, para el próximo circuito, vamos a, no sé, contratar un satélite especial para poder transmitir como el invitado, la invitada se merece y como nuestros participantes también se merecen.
No, bueno, Así sí, que la bueno, verdad que gracias. sí. por la invitación, por ahí, tenor, mío, suele ser un poco, digamos, denunciante, ¿no? Pero bueno, porque justamente también hay que aprovechar a develar estas situaciones. La teoría y la praxis tienen que ir de la mano, entonces me parece que también estos espacios habilitan el que develemos y podamos comprender realmente cuál es la situación actual. Sí, partir de una premisa falsa nos lleva a una resolución, a un silogismo falso, por lo cual digo, el diagnóstico tiene que estar lo más responsablemente construido para poder ofrecer alguna propuesta real y concreta de resolución. Así que creo que ha sido un pantallazo en una hora recontra interesante, recontra profundo y recontra exhaustivo. Creo que no nos ha quedado demasiado algunas cuestiones de salud mental que las podremos charlar en otro encuentro. Pero bueno, agradecerte, Perdón, Ari, un sí, comentario sí, de Nechi Rubio, la sí, profe Rubio, que te mando un abrazo enorme, Pichi, y Bueno. está muy, muy compenetrada con lo que vos estabas hablando sobre que todas las prácticas profesionales deben ser revisadas, si no hay posicionamientos claros desde una perspectiva de derechos humanos, especialmente de los derechos de género en personas con discapacidades. Para trabajar la interseccionalidad es necesaria también tener en cuenta el territorio y la lógica organizacional, institucional, así lo plantea el feminismo, y se despide con un abrazo y felicitaciones para vos, bueno, ha sido profe nuestra, y de todos nosotros, por nuestra formadora, así que te manda esos comentarios y saludos. No Bueno, quería dejarlo pasar porque la otra vez por muchas gracias. Y sí, es importante el territorio, conocerlo el territorio, digamos, cada 7 hogares, perdón, sí, cada 7 hogares hay una persona con discapacidad, ¿sí? Y desde el último censo, que fue en el 2010, ahora se avecina otro, pero el 11% de la población corresponde a mujeres en situación de discapacidad, lo cual no es menor. no, claro, no, claro. Bueno, Pichi, muchísimas gracias por todo. Gracias, Pichi. Insisto, nos encontrará la lucha y la militancia por ahí. Te mandamos un gran abrazo y nuevamente gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, chau, chau.